Bueno, pues nos vamos a poner primero de pie un momentito. Y vamos a invocar a la Santísima Virgen para que ella, pues, con su protección, nos guíe también en estas clases. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues podemos sentarnos. Aunque hayamos empezado un pelín más tarde, yo intentaré condensar un poquito. ¿Y veis bien ahí? Sí. Bueno, algunos me conocéis, pero para los que no me conozcan, soy Juan José, ¿vale? Y soy el rector del Seminario Diocesano de Huelva y me hayamos invitado pues para dar esta primera lección de este ciclo de formación para laicos, ¿vale? Voy a dejar aquí el reloj. Y nada, me ha tocado, me pidieron que fuera la primera, que como sabéis ya habéis recibido en lo que es el programa de todo el curso, se llama, bueno, la profesión de fe, básicamente, ¿no? Se os ha enviado un material por correo, 3 catequesis de Benedicto XVI sobre el año que las dio en el famoso año de la fe que convocó Benedicto XVI. 3 catequesis que yo he querido que tuvierais antes de empezar a la clase, porque ilustran de alguna manera genérica lo que nosotros vamos a tratar hoy de una manera un pelín más profunda, porque explicar o comprender todo lo que es el credo en una hora es muy complicado. Pero sí que yo voy a daros las pinceladas para poder introducirnos mejor en la confesión de fe, ¿vale? O profesión, ahora vamos a ver un poquito la terminología, ¿no? E introducirme en lo que es el credo. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el resumen de los contenidos que vamos a ver hoy, ¿vale? Una pequeña introducción, después vamos a pasar a un apartado que se llama Dios se revela, la segunda lección que vais a recibir en el curso de hoy, durante el año, es precisamente la revelación de Dios. Pero para poder entender mejor el credo, unas pequeñas nociones de la revelación nos vienen estupendamente. Y lo vais a comprender por qué. Me perdonáis que esté aquí en la esquina, pero yo pensaba estar aquí de pie explicando un poquito, así, pero me quedo de pie, aunque esté aquí parado porque le tenga que dar al ordenador, debido a los fallos técnicos, ¿vale? Pero estáis bien, ¿no? ¿Me veis bien? ¿Me comprendéis bien? Si no, algo no comprendéis, me lo podéis decir. Y después al final, sí que es verdad que si tenéis alguna duda, así como más extensa, la podéis apuntar y me la preguntáis, sobre todo para que el desarrollo sea un poco fluido. Pero durante la lección me podéis interrumpir si hace falta, ¿eh? Prosigo, como seguía, Dios se revela. Después, un apartado que he titulado Creemos, que vamos a ver un poquito de qué trata ese apartado. Después, otro que es liturgia, anuncio, vida, porque el credo siempre está relacionado con la liturgia, el testimonio de la fe, el anuncio, la transmisión y la vida del cristiano. Y por último, los símbolos de la fe, que en resumidas cuentas es el credo que nosotros conocemos. Los símbolos, porque sabemos que no solo hay un credo escrito, me refiero, ¿no? Sino que son más de uno. Pues con esto vamos a adentrarnos en lo que venimos a tratar, en la materia de la profesión de fe. Pues una breve introducción. Os dije que os envié 3 catequesis de Benedicto XVI porque la breve introducción la he sacado precisamente de una de las catequesis que se os fueron enviadas. Si yo lo veis bien, porque entiendo que la pantalla es un poquito pequeña y yo seguramente, estando allí tan lejos, quizás no lo vería tan bien, o a mí me pasa por lo menos. Pues bien, Benedicto XVI, cuando convoca el año de la fe, lo hace con una intención muy clara, y era 50 años después de haber sido convocado el año de la fe por San Pablo VI, y él pues vuelve a convocarlo para reavivar la fe de los creyentes. Entendía que había un problema que era que los mismos creyentes en Cristo ni conocían su fe bien, ni vivían su fe acorde a lo que profesaban. Es decir, que había como una disonancia entre lo que se profesa, lo que se ora y lo que se vive. Entonces, en este marco se convoca el año de la fe y Benedicto XVI, en la primera catequesis, nos da la clave de por qué lo convoca y para qué. Y ahí la tenemos. Él dice, necesitamos
también que hoy el credo, esto vale para hoy también, el hoy ese fue en el año 2013, si no recuerdo, 12, sí, porque en el 13 ya culmina el año de la fe, entonces fue 2012-2013. También hoy necesitamos que el credo sea mejor conocido, comprendido y orado. Quedarse bien con esta triada normalmente, porque me la vais a escuchar de una manera o de otra. Fijaos antes que dije, liturgia, anuncio, vida. Conocido, comprendido, orado. Es decir, una triada que abre la perspectiva de credo no solo a un mero conocimiento intelectual. Sobre todo, prosigue Benedicto XVI, es importante que el credo sea, por así decirlo, reconocido. Conocer, de hecho, podría ser una operación solamente intelectual, mientras que reconocer quiere significar la necesidad de descubrir el vínculo profundo entre las verdades que profesamos en el credo y nuestra existencia cotidiana. Es decir, que lo que profesamos, tanto con la cabeza como con los labios, tenemos que vivirlo en nuestra vida. Ese era el objetivo del año de la fe y ese es el objetivo también de hoy. No solo aprender sobre el credo intelectualmente, sino aprenderlo, vamos a decirlo así, con un término casi más filosófico, para llevarlo a toda nuestra existencia. Pues bien, que las verdades que profesamos en el credo y nuestra existencia cotidiana descubramos ese vínculo profundo, a fin de que estas verdades sean verdaderas y concretamente, como siempre lo han sido, luz para los pasos de nuestro vivir, agua que rocía las sequedades de nuestro camino y vida que vence ciertos desiertos de la vida contemporánea. Esta misma idea la recogió el Papa Francisco en la carta encíclica Lumen Fidei, que se publica, que era la que tenía Benedicto XVI escrita, pero como él presenta la renuncia, la retomó el Papa Francisco cuando accede al pontificado y la desarrolla, que venía a decir que la fe ilumina todos los aspectos de nuestra existencia y de nuestra vida. La fe no es algo que esté ahí desconectado de nuestra vida, sino que precisamente la fe es la que nos permite acceder a la realidad más profunda de toda la existencia y de todos los aspectos de nuestra vida. Una idea que viene totalmente conectada con esta que ya tenemos en esta catequesis de Benedicto XVI, su primera catequesis en el año de la fe. Pues esto es lo que vamos a ver en los diferentes apartados que ahora vamos a profundizar, que lo que nosotros creemos y confesamos es algo que nosotros también oramos y que nosotros también vivimos. Por lo tanto, no se puede creer en Jesús si no se ora a Jesús, con Jesús, por Jesús, para Jesús, las proposiciones que queráis poner, y vivimos según Jesús, en Jesús y con Jesús y para Jesús. Es decir, hay una conexión entre lo que confesamos, lo que oramos y celebramos, liturgia y oración personal, y lo que vivimos. Es lo que siempre se ha dicho que hay. Ya tenéis unas palabrejas, pero así después decís que tenéis vocabulario de alto nivel, como decía Paco, sustancial y teológico. Hay una relación entre la lex credendi, que es lo que creo, la lex orandi, lo que oro, y la lex vivendi, la ley de lo que creo, de lo que confieso, la ley de la oración, la liturgia, y consecuentemente la oración personal que bebe de la liturgia y se alimenta de la tradición de la Iglesia también y del diálogo con Dios personal, y la lex vivendi, que es la moral y lo que yo vivo en mi existencia. Hay una conexión entre las tres. Pues dicho esto, que me habéis sentido, con lo cual entiendo que ha quedado medianamente claro a pesar de estas palabras que he usado, yo intentaré de vez en cuando dar algunas palabras así también porque entiendo que estamos en un curso donde queremos profundizar. En una hora no se puede ir a términos totalmente desconectados de lo que no sepamos, pero sí que tenemos que llevarnos algo que nos haga tener un pasito más de lo que ya sabemos o podemos traer de bagaje. Si alguien no entiende alguna palabra, levanta la mano, por favor. Pues bien, si lo que confesamos, creemos, lo logramos y lo vivimos, si eso está unido, perdón,
Eso es porque antes de nada y sobre todo hay un Dios que se revela, que es el segundo punto que vamos a ver ahora muy someramente, porque no le quiero comer la clase al que viene después de mí, que no sé cuándo son, en 2 semanas, me parece, ¿no? Que es precisamente la revelación. Se dice en muchos sitios, ¿vale? Pero yo he cogido esta frase de la Dei Verbum, que es una de las constituciones del Concilio Vaticano II, concretamente es el documento del Concilio Vaticano II que trata sobre la divina revelación. Vaticano II tiene muchos documentos, constituciones, declaraciones, en fin, tiene variedad, pero hay 4 constituciones que son las más importantes, son como las vértebras, para que entendáis, del concilio. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, Dios que se revela y al revelarse se automanifiesta a sí mismo y nos da a conocer su voluntad en la Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio al servicio de ambas, y 2 sobre la Iglesia, Lumen Gentium sobre la Iglesia, el misterio de la Iglesia, y Gaudium et Spes, que es la Iglesia proyectada hacia el mundo, es decir, cómo la Iglesia lleva ese mensaje de salvación al mundo en el que se celebraba el Concilio Vaticano II. Es una constitución la más pastoral en ese sentido. Pues bien, esta está tomada de la Constitución sobre la Divina Revelación. Y dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. A partir de esta frase podríamos empezar a desarrollar todo el credo, pero yo no lo voy a hacer ahora, aunque la tengamos de fondo. En primer lugar, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Tenemos que Dios dispuso revelarse en su sabiduría a sí mismo y darnos a conocer el misterio de su voluntad, su designio salvífico. Es decir, es Dios, y lo vamos a ver ahora después, quien toma la iniciativa de revelarse. Y ahora nos revela quién es ese Dios, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué decimos en el credo? Creo en Dios Padre, Hijo, Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por medio de ello, de esa revelación, por medio del Hijo en el Espíritu Santo, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. Consorte está haciendo referencia a una unión íntima, como la unión matrimonial, el consorte, los consortes, ¿no? El consorte de la naturaleza divina, que en el fondo es también lo que decimos en el credo. Se ha hecho hombre por nuestra salvación y nuestro destino final es la vida eterna, la resurrección y la vida eterna. Es la unión más íntima que existirá entre Dios y la persona, de Dios y el hombre. ¿Sí? Pues bien, vamos a entrar un pelín en esto. Esto es muy importante por lo que he dicho antes, no es por cabezonería mía, porque no venimos aquí a aprendernos una serie de artículos conceptuales para nuestra mente, sino que el credo, lo vuelvo a repetir, tiene relación con la vivencia de la vida del cristiano y por tanto tiene la relación estrecha con el Dios que se me revela. Yo me relaciono con un tú, que es mayor que yo, un tú en mayúscula, que me da a conocer quién es, cuál es su voluntad y me hace acceder a su misterio. ¿Me explico? Por eso es importante tener esto súper claro. Dios se revela. Algunas características de esta revelación de Dios. Voy un poquito más rápido aquí para entretenernos después quizá un poquito más en el credo y en las preguntas que queráis hacerme, ¿vale? Pues bien, si hemos dicho que Dios se revela, lo primero que os he dicho antes, en la esquina superior izquierda vuestra, derecha mía, pone iniciativa divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se revela porque quiere. Es decir, Dios en su sabiduría, decía de Verbo, ha querido abrir, por decirlo de una manera que más nos llega a nosotros, su corazón a los hombres.
darse a conocer y dar a conocer su designio salvífico. Eso es así. Entonces, Dios, por lo tanto, ha tomado el primer paso. Y esto es muy importante también para el credo, para la confesión de fe, porque no somos nosotros los que primeramente creemos en Dios y Él después viene a nosotros, sino que es Dios primero, el que se revela, el que sale a nuestro encuentro y el que nos da la posibilidad de que nosotros lo conozcamos con su gracia y nos adentremos en su misterio. Son dos cosas totalmente diferentes. No soy yo quien voy a la búsqueda, sino es Dios el primero que sale en mi búsqueda y me atrae hacia sí para que yo pueda conocerle y amar. ¿Sí? Pues esa es la iniciativa divina. Si es iniciativa de Dios, es una iniciativa libre. ¿Vale? Dice el Vaticano I, en la Constitución también, sobre la revelación, en la Dei Filii dice unas dos palabrejas así que utiliza en latín, dice libérrimo consilio. Es decir, por su libre decisión, libertísima, por decirlo de alguna manera, no sé si esa palabra es correcta, pero quiere decir que porque nadie le ha puesto a Dios nada, ni una premisa para que Él se revele. Dios se revela porque quiere. Si Él no hubiese querido, en la hipótesis, ¿vale? Que de hecho no es así, es una hipótesis, no lo podía no haber hecho. ¿Me explico? Por tanto, se nos está hablando de otra palabra que viene en la otra esquina, que es la gratuidad de la revelación. Que Dios no nos debe nada. Dios se ha revelado porque ha querido y gratuitamente. En todo caso, si alguien le debe algo, seremos nosotros a Dios. Esto daría que hablar mucho, pero quiero que entendáis el concepto que quiero transmitiros de la revelación, porque si esto lo tenemos claro, nos podremos acercar al credo con una mirada totalmente diferente que a la que nos podemos acercar si no lo tenemos claro. Entonces, Dios se revela gratuitamente. No tiene necesidad de revelarse. Él es pura comunión de amor. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Él ha querido libremente revelarse y gratuitamente. Y lo ha querido hacer por amor. Por amor. Añadiremos luego más adjetivos o más sustantivos para nuestra salvación que entra dentro del amor, nuestra redención, nuestra santificación. Pero en definitiva, todo se resume en eso, por amor, para hacernos partícipes de su misma comunión de amor. Ese es el fin de la revelación de Dios, porque nosotros no podemos acceder por nosotros mismos. Recordad lo que decía Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Y el mismo evangelista, capítulos antes, había dicho, nadie conoce a Dios, y más adelante también, sino solo el que ha venido de lo alto. ¿Vale? ¿Y todo esto a qué nos lleva? A que la revelación de Dios, nosotros cuando hablamos de revelación siempre nos suena a algo que nos dice, ¿verdad? Eso no es la revelación de Dios. La revelación, yo te revelo algo, te estoy diciendo algo, ¿verdad? Te puedo revelar un secreto, un contenido, que tiene unas palabras, unos conceptos, unas ideas, ¿vale? Pero la revelación de Dios no solo es contenido, es el mismo Dios que se automanifiesta. Yo me puedo dar a conocer a una persona con mis palabras o le puedo abrir mi corazón más allá de mis palabras. Estoy haciendo una analogía, ¿vale? No es exactamente igual porque la diferencia entre Dios y nosotros siempre es mayor que la igualdad. Pero, es decir, Dios se manifiesta, automanifiesta Él mismo y manifestándose Él mismo, da a conocer lo que Él quiere también. ¿Me he explicado? Por tanto, el credo no es solo un contenido. O sea, contenidos. No solo es lo que Dios nos ha dicho, sino que nos remite
al mismo que se revela, al mismo Dios que se nos da el bien. Hasta aquí ha quedado más o menos claro, me he explicado. ¿Queréis preguntar algo? ¿No? Bueno, pues si queréis me lo decís, ¿eh? Digo que no voy a entrar más para no... Esto es como un resumen, ¿vale? Ya lo he dicho, la revelación es automanifestación de Dios y de su designio salvífico. El hombre, movido por la gracia, está llamado a acoger esa revelación y a responder a él. Recordad, nadie va al Padre sino por mí. No tenemos acceso al misterio de Dios si no es porque Él se ha revelado y por su gracia Él nos llama y nos atrae a responder. Eso no quita nada de la libertad del hombre. Y no voy a entrar en ese problema ahora porque eso da para una leche completa. Pero es por gracia de Dios. Y nuestra libertad colabora con esa gracia, movida, sanada y todo lo que queramos añadir. Pero en el misterio de Dios entra porque Dios lo quiere. Y esto implica a todas las dimensiones de la persona, lo que os decía antes. Dimensiones me refiero intelectual, política, voluntad, sentimiento, afectiva, etcétera, etcétera. Recordad lo que os decía al principio, la fe viene a iluminar, o ilumina, mejor dicho, y nos da una comprensión de todas las realidades o de todas las dimensiones de nuestra existencia. Pues por eso la revelación ilumina todas las realidades de nuestra existencia. ¿Qué peligros tenemos? ¿Qué peligros tenemos ante esta noción de revelación? Pues ya lo he dicho antes, pero ahí lo tenéis resumido. Reducir la fe solo a unos contenidos, que a veces pasa, pero los contenidos los puede aprender uno que no crea en Dios. ¿Sí o no? Hay gente que no cree en Dios y conoce la Biblia mejor que un cristiano. Y eso es así, porque es muy fácil, los contenidos los podemos aprender cualquiera. Hay otro peligro que se evita con esto, que es opacar el aspecto objetivo de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe y los contenidos y a Dios yo los recibo, me vienen dados, no los creo yo y se los pongo a Dios, que sería el aspecto más subjetivo. El subjetivo está en consideración en relación, primero el dato objetivo, que es que Dios se revela, se da a conocer, nos dice quién es, y yo respondo, pero no yo me pongo en el lugar de Dios y le digo, tú eres esto, esto, esto y lo otro, y así te quiero y así lo considero. Esto es muy resumido, ¿vale? Pero yo creo que hacéis la idea de fondo, porque es importante, porque realmente esto se puede aplicar a cualquier realidad y en nuestra vida también. Y en la vida eclesial, quiere decir. Y después concebir la fe, el acto de fe como un acto meramente humano. Como aquí no vamos a tratar eso, pero lo que quería, viene todo relacionado, lo que acabo de decir antes, es decir, la fe es un don, ante todo, es respuesta libre del hombre, de la persona, pero es ante todo un don, porque la respuesta libre viene auxiliada por la gracia de Dios. ¿Vale? Es decir, lo que a mí me agradaría más de este curso, del día de hoy, es que os llevarais la convicción de la palabra, o sea, y de la realidad, de que lo que tenemos es un don y un regalo. Porque lo que es un don y un regalo, nosotros lo recibimos y lo que hacemos es custodiarlo y cuidarlo, pero no manipularlo. ¿Lo voy a entender? Si lo que yo recibo, la tradición de la iglesia, la fe, es un don, también lo que me viene, la tarea de la iglesia y del magisterio es cuidarla, profundizarla, ir viendo cada vez mejor los detalles, como cuando nos regalan algo y cada vez vamos viendo mejor para qué se usa, qué bonito es, ¿no? Pero no manipularlo a nuestro gusto y a nuestra intención, porque entonces estamos ya dándole la vuelta a toda la tortilla. ¿Vale? ¿Sí? Si lleváis eso, tenéis un 10. Oye, de verdad, todo lo demás es auxiliar, auxiliar.
Pues bien, aquí tenemos, bueno, aquí he sacado también una segunda, ya para terminar este apartado, ¿vale? Una segunda idea, ¿no? De la segunda catequesis que recibiste, que precisamente viene a resumir todo lo que yo os he dicho, y mejor dicho. La fe nos dona precisamente esto. Es un confiado entregarse a un tú, que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios. Está perfectamente resumido. Es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza. Comentarlo sería añadirle cosas que ya creo que refleja muy bien todo lo que hemos dicho. Pues bien, dicho esto sobre la revelación, vamos a pasar al siguiente apartado. Nos vamos aproximando poco a poco, al credo que nosotros conocemos y veníamos dispuestos a estudiar y a sacarle todo el jugo. Llegaremos, no os preocupéis, pero es bueno tener asentadas las bases y limpios los primeros escalones para poder seguir subiendo hacia la casa. Esa S se me ha ido para abajo, no sé por qué, porque estaba bien esta mañana. Pero ahí dice creo, creemos, que era el título. Bien, parto con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Vale? El Catecismo de la Iglesia Católica. Cuya primera parte del Catecismo es el credo. Son 4 partes, la primera es el credo. Ahí está desarrolladísimo. Vamos, da para un curso entero. Y dice así, el número 185. Quien dice, yo creo, dice, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. ¿Qué quiero traer la idea con esto? Bueno, la idea no es lo que quiero transmitiros con esto. Nosotros siempre decimos, además esto es muy curioso porque cuando vamos a misa o en la liturgia, hay gente que dice, creo en Dios Padre o creemos. Cuando le preguntan, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y dice uno, creo, otro dice, creemos. Y allí se arma uno. Y hay veces que hay gente que, como muy, así, muy correcta, ¿no? Y que hace bien. Dice, que no se dice creemos, y se dice creo, que es personal, que no sé qué, y empieza ahí, ¿no? Que lleva razón, que no le voy a quitar la razón. Y lleva razón. Pero no nos podemos olvidar que nosotros, yo creo en lo que cree la Iglesia, en el que creemos de la Iglesia. Recordad toda la idea que vengo transmitiendo de antes, Dios que se revela, que se nos dona, que se nos da, que se manifiesta, que da a conocer su vida, su designio y que lo recibimos en la Iglesia. Yo creo en la fe de la Iglesia. No nos podemos olvidar de eso. Por eso yo puedo decir yo creo, porque me adhiero al creemos del pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo. No es personal y comunitario. ¿Sí? Esto lo puedo explicar un poquito mejor ahora, ¿eh? Pero vamos, lo vamos a ir viendo a medida que se vaya desarrollando todo. Ahí he puesto confesiones, lo he puesto enfrentado, ¿vale? Para que entendáis la diapositiva, por si alguna sale de otra manera y no está enfrentada. Esta está enfrentada. Confesión eclesial, adhesión personal. ¿Qué quiere decir esto? Que confesa la fe en la Iglesia, a la que yo me adhiero personalmente. No soy yo el que le digo a la Iglesia, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y te contesta la Iglesia, sí, creo. No, es la Iglesia la que te dice, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y tú le dices, sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? ¿Me voy a entender? Es decir, la fe de la Iglesia que yo recibo, no la que yo le doy a la Iglesia. La fe, punto. La fe que yo recibo. Nos incorporamos a nosotros de la Iglesia. Yo creo en lo que cree la Iglesia. Nunca lo olvidemos. Formamos un solo cuerpo, del que Cristo es nuestra cabeza.
No somos entes aislados que vamos por ahí. Somos un solo cuerpo, el que Cristo es nuestra cabeza y nosotros sus miembros. En la medida que somos sus miembros, si no perdemos nuestra personalidad, obviamente, pero estamos unidos en una unión más profunda, la unión del Espíritu Santo, el alma de la Iglesia. La unión en la misma confesión de fe. Y eso es lo que acabo de decir, que viene en el último término. La fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Dice la liturgia. El sacramento del bautismo, por ejemplo. Y a esa fe yo me adhiero, unido con la gracia, y soy miembro de ese cuerpo, ¿no? Miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso he puesto creemos, creo, o creo, creemos, da igual, pero depende de donde quiera poner el acento. Yo en el momento, al principio el título era creo, creemos, y ahora he puesto creemos, creo, para que ¿vale? Esa doble dimensión. Y aquí he puesto esto lo he añadido así, simplemente, ¿vale? Un texto de la declaración Dominus Jesus, precisamente para que sigamos tomando conciencia de esta importancia. No voy a entrar en el tema, como en una clase de eclesiología, de la Iglesia, ¿vale? Pero sí que nos la llevemos. Sobre todo he señalado en negrito lo que yo quiero que nos llevemos. La Iglesia es sacramento universal de salvación, porque siempre unida de modo misterioso y subordinada a Jesucristo, el Salvador, su cabeza, en el diseño de Dios, tiene una relación indispensable con la salvación de cada hombre. Traducido en un lenguaje quizás un poquito más llano para nosotros o más directo, que no podemos creer en Dios y no creer en la Iglesia. Porque si no, todo lo que he dicho hasta ahora no tiene ningún sentido. O por lo menos, en lo que he dicho hasta ahora, la argumentación lógica es que si creo en Dios, que se me revela y se me da y se me dona y me abre su designio de su corazón, me da a conocer sus designios salvíficos y me lo da en la Iglesia, yo no puedo creer en Dios y no creer en la Iglesia. Es una consecuencia lógica en este razonamiento. ¿Vale? Y porque yo creo en la fe de la Iglesia. En ese creemos. Me adhiero a ese cuerpo por el bautismo, por la fe. ¿Vale? Y por tanto, Jesucristo, único Salvador, siempre salva por medio de su Iglesia. Sea de modo visible o sea de modo invisible para aquellos que no lo conocen, pero que no conociendo al único Dios verdadero ni a su Iglesia, pueden también conocer a Dios porque la gracia les alcanza de una manera misteriosa y siguiendo la rectitud de conciencia, que eso nos lo puede decir mejor Paco, moral, podrían alcanzar la salvación. ¿Vale? Pero una cosa no quita la otra. ¿Me doy a entender? Una cosa no quita la otra. Nosotros creemos que la salvación se nos da por medio de Cristo, que está operante por medio del Espíritu en su Iglesia, que traspasa los límites de la Iglesia visible, pero que eso no quiere decir que nosotros no digamos que viene por él, por medio de su Iglesia. Y que tengamos que evangelizar para que la gente forme parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? Solo era este apunte, porque vienen con el creemos y así también nos llevamos otra enseñanza de salvación. Pues bien, Dios se revela, se da a conocer, nos da a conocer su designio. Estamos llegando al credo, tranquilo, ya queda un punto solo. Tranquilo. Pero creo que es interesante que conozcamos esto también, porque si no vamos a empezar a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, y eso, sin tener todo esto detrás, no vamos a comprender bien la fórmula de la fe. Creemos, o creo en el creemos de la Iglesia, o creemos en conjunto, y yo creo, me adhiero a ese creemos, ¿no?, de la fe de la Iglesia, pero claro, como os he dicho, eso tiene unas consecuencias, o eso está relacionado. Esto es como en psicología, un poquito así, un ejemplo, ¿no? O en cualquier otra ciencia. Nosotros podemos estudiar las ciencias de un modo, todo,
en un todo, pero tendremos que ir especializándonos y vamos como ramificando y creando como campos, ¿no? De saberes, ¿no? Dentro de un mismo saber. En psicología, digo psicología porque normalmente eso se ve muy bien aplicado a la persona, ¿no? La psicología, para estudiar a la persona a nivel humano, tiene que hacer una división conceptual y metodológica, también depende de lo que trate, ¿no? Pues igual nosotros, pero eso no quiere decir que yo sea, si me está estudiando, no sé, un mundo afectivo, que yo sea solo afecto. Lo otro no se olvida, simplemente que para estudiarme esto me centro más en esto, en el afecto, pero tengo que tener en cuenta todas las dimensiones, ¿no? Lo mismo pasa, es un ejemplo, lo que quiero que trasladéis el ejemplo, ¿no? Aquí, la confesión de fe, lex credendi, lo que creo, tiene relación con la lex orandi, con la liturgia, con la oración, y con la lex vivendi, con la vida, y obviamente con el anuncio de la fe. Vamos a verlo sintéticamente, porque así ya nos vamos a ir adentrando en el nacimiento de lo que llamamos los símbolos de la fe. El credo, comúnmente conocido como el credo, o los credos. El Pero corto, nada más que hay uno. el corto o el largo. Ahora lo vamos a ver. Lo primero es la liturgia. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la síntesis de la fe están íntimamente ligadas a la celebración litúrgica, desde el primer siglo, ¿vale? Desde los primeros discípulos de la Pascua, bueno, anterior y después de la Pascua, pero vamos, no voy a entrar en ese tema. Está ligada a la celebración litúrgica. Y os he puesto un ejemplo, simplemente que es característico, que es Filipenses 2, 6, 11. Parece ser un antiguo himno litúrgico que en la carta de San Pablo a los Filipenses se recoge dentro, estructurado en esa carta, ¿vale? Cuando Pablo pues, empieza a hablar, tened todos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Lo voy a terminar, ¿vale? Para que veáis la historia. Incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y si prosigue la carta. Eso es un himno. Lo más probable es vinculado a la celebración litúrgica. Y hay una confesión de fe, ¿eh? Cristo, a pesar de su condición divina, Dios, no hizo hablar de esa categoría, se rebajó y se hizo hombre, resumidamente, ¿vale? Para no entrar a explicar todo. Y muriendo, haciéndose esclavo, muriendo, el que era Señor se hizo esclavo de aquellos que éramos esclavos, hijos de Adán, y de los esclavos, para después él, resucitando, le fuera dada por el Padre toda la gloria y todo el honor que ya le pertenecía, pero que ahora también alcanza con su muerte y resurrección. Y por eso es llamado Señor. Es nombrado como Dios, Señor. Eso es una confesión de fe, también, en un contexto litúrgico. Pero yo quiero destacar, porque para el credo es lo más importante, que las confesiones de fe iban ligadas siempre o íntimamente a la recepción del bautismo. Nunca se concebía en los primeros siglos, ni se debe de concebir ahora, un bautismo separado de la confesión de la fe. ¿Vale? Porque yo recibo el bautismo y la fe. Cuando le preguntas ahora no está tan claro, pero ¿qué pides a la iglesia? El bautismo, ¿no? Antes también había una forma de decir, la fe. Recibo la fe, porque por el bautismo recibo la fe. También sacramentalmente recibo la gracia. Y pido la fe de la iglesia, que se me sea dada. ¿Vale? Entonces, siempre ha habido una conciencia muy íntima de que el bautismo y la confesión de fe estaban íntimamente ligadas. Nosotros ahora, nuestro ritual actual, por toda la evolución histórica y todas las cosas,
Pues tenemos por un lado, antes del bautismo, voy a poner bautismo de niño, ¿vale? Que es el más clarito, así, el que más solemos ir. No solemos ir en bautismo de adultos, aunque cada vez hay más. Confesamos primero la fe, los padres y los padrinos, ¿verdad? En nombre de la criaturita, que eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, sino estoy tratando de ver la relación. Y se pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y te contesta, sí creo, ¿no? Esta es la fe de la Iglesia. Pues bien, ¿quieres que Pepito, María, Menganito, quien sea, Adai o como los queramos, hoy que hay más nombres más raros, ¿no? ¿Quieres que sea bautizado sea aceptado en el bautismo, ¿no? En la fe que acabamos de profesar, ¿no? Y dice, sí, ¿no? Y ahora procedemos al bautismo. Yo, Manuel, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mira, en la antigüedad cristiana, no voy a datar inicio tan específico, siempre al bautismo iba más íntimamente todavía ligado a la confesión de fe. Sobre todo antes de que se hiciera extensible el bautismo de niños, de párvulos, ¿no? Que eso se fue haciendo con el tiempo porque se entendía que estaba bien hacerlo, ¿no? Y no esperar hasta la edad adulta. Pero el que iba a ser bautizado, cuando se iba a bautizar, ahí he puesto una frase de San Ambrosio que ahora vamos a leer, confesaba su fe. La leo y ahora lo explico. Dice San Ambrosio, hay muchos padres de la iglesia que lo dicen. Tú, en cambio, fuiste bautizado en el nombre de la Trinidad. Se lo está diciendo a los que han sido bautizados. Adulto, le está explicando los sagrados misterios. ¿Vale? Dice, confesaste al Padre, confesaste al Hijo, confesaste al Espíritu Santo. Recuerda lo que hiciste. San Ambrosio se lo está explicando a aquellos que habían sido bautizados, que en la cincuentena pascual normalmente, después del bautismo, los padres de la iglesia hacían unas catequesis mistagógicas, les explicaban los ritos que habían recibido, porque ellos creían, y muy buenamente creían en eso, en la gracia. Y al recibir el sacramento creía que eran iluminados de una forma especial para comprender a aquellos que habían recibido, porque entendía que sin la gracia de Dios no pueden penetrar en el misterio mismo de Dios. Entonces, previamente se incidía sobre todo en la conversión, en la penitencia, en el cambio de vida, para llegar a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana y recibido, después venían las grandes catequesis mistagógicas de los padres de la Iglesia, ¿vale? Que tenemos algunas de ellas y son preciosas, que nos sirven a nosotros ahora también, incluso pues para aquellos que se van a preparar, para nosotros seguir formándonos y adentrarnos en los misterios, ¿vale? Pues una de ellas eran las del bautismo. Y aquí hemos visto cómo ligan, confesaste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente en esa época se bautizaba por inmersión, ¿vale? Hay tres formas de bautizar. La de inmersión ahí no es tan común. Decía, le preguntaban, ¿crees en Dios Padre? Sí, creo. Pum. ¿Crees en Dios Hijo? Sí, creo. La siguiente, ¿crees en el Espíritu Santo? Sí, creo. Y la siguiente, bautismo y confesión de fe estaban íntimamente unidas. Si tú no creías, tú no te pegabas el baño de agua fría, el baño de agua santa. ¿Entendéis la idea, no? Que quiero transmitir. Es decir, está muy unida la confesión de fe a la vida litúrgica y sacramental, porque lo que creo es lo que celebro es lo que creo. ¿Vale? Dímelo cómo crees y así dime cómo oras y así te diré lo que crees. Dime lo que crees y así orarás. La mejor manera para saber lo que un cura cree es verlo celebrar la misa. Tener esta frase presente. Es la mejor manera para saber lo que un cura cree en lo que está celebrando y cómo lo cree. Perdona, Paco, que me he tirado los tíos también mismo. Pero es verdad, dime cómo oras y te diré cómo crees. Pero vamos, eso vale para todos, ¿eh? No solo para los curas. Yo me lo entendé lo que quería decir, ¿no? En este caso en el misterio de la Eucaristía. Segundo, el anuncio. Como voy a empezar un poquito más tarde, me tomo la licencia, si tengo que pasar, bueno, como hasta las 6:30 sí, me como un poquito de las preguntas, pero si hay que alargarse un poquito me lo desvío y ya está, que no, yo no tengo problema. Si alguno tiene prisa me lo dice. ¿Eh? Segundo, el anuncio. Si tenemos la liturgia, también tenemos el anuncio, la transmisión de la fe. Desde un primer momento había que transmitir la fe. Oye, esto que hemos conocido, tenemos que anunciarlo. Entonces había que transmitir la fe. Y van naciendo, pues, lo que se llaman pequeñas fórmulas de fe
¿vale? Que en ese momento ellos no le llamarían pequeñas fórmulas de fe, lo decimos nosotros ahora, probablemente, ¿no? Es decir, que sintéticamente pues transmitían lo esencial de la fe. Por ejemplo, uy, aquí se me ha ido, porque eso estaba bien puesto también. Esa exclamación cor, eso lo he corrido yo luego y ya está, no pasa nada. Era primera Corintios. Que esta mañana, como estoy modificando un poquito, terminando de retocar, ahí tenemos, primera Corintios 15. Tenemos el querisma de la transmisión de la fe. Querisma apostólico. El querisma quiere decir lo fundamental del primer anuncio, que es que Cristo padeció, murió y resucitó. Y lo tenemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es una fórmula de fe. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que yo también recibí. Recordad, el don, lo recibido. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la Escritura. Y ya empieza Pablo. Y que se apareció a Cefás, y más tarde a los 12, y luego se le apareció a 500 hermanos, y no sé qué, y dice, y en último lugar se me apareció a mí. Concluye así, es muy... Te deja ahí como... y a nosotros también quería ir, y yo también lo quiero, ¿no? Diría, bueno, ¿no? Que eso nos aparece porque creemos que Cristo está vivo, ¿eh? Y resucitado. No creemos en un concepto, creemos en una persona que está aquí ahora mismo presente, ¿eh? O sea, no nos olvidemos de eso. Y la siguiente, he puesto ahí una de Romanos, 10:12. Una pequeña síntesis también. Porque si profesas con tu labio que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pablo dice escrito, pero los cristianos, o sea, los primeros seguidores de Jesús lo dirían anunciando, ¿no? Creer en Jesús el Señor, ¿no? Si lo crees con tu corazón, o sea, lo profesas con tus labios y lo crees con tu corazón, es la salvación. Es decir, son pequeñas fórmulas sintéticas que van transmitiendo la fe. Por eso os decía que lo que se confiesa, el credo, está unido por la liturgia y unido, por otro lado, al anuncio. La catequesis, al final, ¿qué hace? Eso María nos lo puede explicar muy bien, que esta es la delegación de catequesis, y otras que estéis por aquí que también estáis muy ligadas, y otros a la catequesis, ¿no? Y a la enseñanza. Pues eso, ¿no? También una de las grandes funciones es la transmisión de la fe y de los contenidos de la fe. Y por último, la vida. Al que no se nos olvide la vida. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en su plenitud. No desconectemos la vida de lo que creemos, ni de lo que pensamos, ni de lo que celebramos. Eso no quiere decir que no vayamos a pecar ni a meter la pata. Quiere decir que si lo hacemos nos vamos a levantar. ¿Me explico? Y así es como nos vamos perfeccionando por la gracia de Dios. No siendo ya perfectos, sino caminando y guardando sus mandamientos, viviendo esos mandamientos que se nos dan por esa fe que nosotros creemos, confesamos, celebramos, y así no establecemos división entre una cosa y la otra. La gloria de Dios en la liturgia también redunda en la santificación de la persona que en su vida hace una liturgia. Nuestra vida vivida según la voluntad de Dios es una vida de ofrecimiento también al Padre, en Cristo, por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Pues bueno, tenéis ahora la gran dicha de adentraros en los símbolos de la fe. Después de esta gran introducción, que creo que viene muy bien para ahora ver todo lo que vamos a ver. Porque es lo importante. O sea, lo importante es todo, pero para adentrarnos, ¿no? Entrar bien en la carretera y no irnos al cruce que no. Esto más citas del catecismo, que se puede encontrar en más sitios. El catecismo es una cosa espectacular, ¿eh? Y nosotros, muchas veces yo digo que los curas, los curas porque soy cura, despreciamos un poco así como diciendo, esto no es teología y esto es, vamos a ver, del catecismo es saber más que, porque esto está hecho por los, esto es magisterio aprobado por el Papa,
hecho por los pastores, pero aquí hay teólogos de altísimo nivel que han recogido sintéticamente la fe de la Iglesia, ¿no? Después aprobado por el magisterio, si no, no sería magisterio, ¿no? Y aprenderse catecismo es tener un 10 plus en teología, vamos, o sea, que lo tenéis a mano. Hay una cosa que es más pequeña, que es el compendio del catecismo, que es preguntas-respuestas, ¿vale? Esa viene mejor, y no al catecismo. Pues bien, yo le he tomado esta cita del catecismo y vamos a empezar con los símbolos de la fe. Ya, vamos a entrar en el credo propiamente dicho. En los primeros siglos del cristianismo, pues con todo lo que he dicho, ¿vale? ¿Ya? Las diferentes fórmulas de fe que hemos ido sacando así como del cajón, desempolvándolo, ¿no? Empiezan a articularse en resúmenes sintéticos y orgánicos, ¿no? Que exponen sistemáticamente la fe. Es decir, vamos a tener algo más ordenadito, ¿no? Un poquito, esa era un poco como la idea, ¿no? Y que recoja lo esencial que nosotros creemos. Nacen así los símbolos o profesiones de fe. Me gusta la palabra símbolo, además la que utiliza el catecismo, y es realmente la palabra, vamos a decir, que hace sacar un poco el origen, ¿no?, de todo esto. Y ahí viene explicado lo que significa, ¿vale? La palabra griego símbolo significaba la mitad de un objeto partido. Pues un sello puede ser otro objeto, ¿vale? Que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para identificar la identidad del portador. Ahora os lo explico esto. Y símbolo de la fe es, por tanto, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Es decir, con el símbolo es, si Paco y yo, o don Francisco, partimos un pedazo, una moneda de estas que se parte, ¿vale? Un objeto que tenga en dos partes. Yo le doy una a él y él me da otra a mí, ¿vale? El símbolo. En el momento que yo me encuentre con él, unimos las dos y nos identificamos con esas partes. ¿Sí? Y a la misma vez nos estamos uniendo. Pues esto es lo que está detrás de la palabra símbolo de la fe. La identificación y la unión con lo que creo, con Dios, con el al que creo, y con todos los que tienen la otra parte, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir símbolo, símbolo en griego, ¿no? Y además significa pues esa recopilación, colección o sumario. De ahí que el símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe y sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. ¿Ok? Entonces tenemos necesidad de los símbolos de la fe. La tenemos por tener una profesión común, la tenemos por tener unidad eclesial y por tener compiladas las verdades fundamentales de nuestra fe. Nosotros creemos en cuantas verdades y dogmas nos dice la Santa Madre Iglesia. Y sabemos, eso lo digo porque eso es como una frase muy hecha de las confesiones de fe de las hermandades, las profesiones de fe. Pero en esas verdades hay una jerarquía de verdades. Eso no quiere decir que no sean verdades todas, pero hay algunas que son más fundamentales que otras. Quiere decir que hay verdades que derivan o encuentran su fundamento, vamos a decirlo así, en otras que están superiores. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Jesucristo, Dios y hombre. Es una verdad fundamental de nuestra fe. Si no es Dios y hombre, todo lo que viene por debajo se cae. ¿Vale? Habrá otras verdades que siendo verdades y siendo importantes, siendo dogmas de fe, todo queramos, pero tienen que articularse. Por eso el credo recoge las verdades, los pilares básicos, y de ahí se desarrolla todo lo demás. ¿Vale? De aquí he recogido esta frase de Joseph Ratzinger, cuando era cardenal. Bueno, Benedicto XVI aquí no era ni cardenal, porque sin este libro, además fue, si no recuerdo mal, un libro que le gustó mucho al Papa Pablo VI, que además fue el que le hizo coger al que sería Benedicto XVI y un poco decir, niño, tú, esto bueno, eso no se lo diría así. Tú tienes una cabeza privilegiada, tú estás haciendo un servicio muy grande a la Iglesia
vente conmigo que yo quiero ponerte de pastor y de tal, ¿no? Un poco así, ¿no? Muy resumidamente. Pues en su libro Introducción al Cristianismo dice justamente esto hablando del símbolo de la fe, es un desarrollo del credo. El hecho de que la confesión de fe se denomine símbolo pone de relieve un significado profundo de su verdadera esencia, el reconocimiento común de Dios para posibilitar la adoración común. Recordad la idea, un cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, todos juntos. No es una doctrina que queda aislada para sí misma y en sí misma, sino la forma de nuestra liturgia y de nuestra conversión, tanto hacia Dios como también los unos a los otros para confesar y adorar a Dios en común. Dicho esto, algunos símbolos. Me quedo ahí. Símbolos de la fe a lo largo de la historia hay muchos, ¿vale? He puesto ahí algunos, los más representativos. Tenemos el símbolo de los apóstoles, que vamos a ver ahora, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que también lo vamos a ver y nos va a servir de base. No me voy a parar en él. Símbolo atanasiano, o quicunque, que es otro credo, ¿vale? Son diferentes fórmulas que han ido saliendo a lo largo de la historia. La Fides Damasi, las profesiones conciliares de algunos concilios, como de Toledo, de Letrán, de Trento, y el último, así como más representativo y que es precioso, una preciosidad, es el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, que es como un desarrollo, bueno, es como no, es un desarrollo del credo de Nicea-Constantinopla, pero vamos a decir con todo lo que ya la Iglesia ha ido profundizando, ¿no? Y lo recoge sintéticamente y lo proclama precisamente en un año de la fe. Pablo VI, ante pues, todo lo que estaba viendo a su alrededor, que era que él había promovido, bueno, Juan XXIII y él, ¿no? Después, ¿no? El Concilio Vaticano II para una renovación y estaba viendo cómo todo se estaba entendiendo de una manera mal y peor, ¿no? Entonces él, como sucesor de Pedro, profesa la fe de la Iglesia. Un día solemne y empieza con el credo, ¿no? Y va desgranando las verdades fundamentales de nuestra fe, sobre todo las que estaban siendo también negadas o alteradas, ¿no? De verdad, si lo podéis leer algún día, es precioso. Además, Pablo VI escribía muy bien, aunque aquí también tendría las ayudas como todas las tiene, ¿no? Pero escribía muy bien. ¿Cuáles son los dos más representativos? Pues el credo para nosotros actualmente, ¿no? Y que han sido a lo largo de, vamos a decir, la historia de la Iglesia, por decirlo de alguna manera. El símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano o de Nicea-Constantinopla. El credo corto y el credo largo, vamos, para que nos entendamos, ya está, que es lo que diría, ¿no? La gente. El credo de los apóstoles, que un poquito de historia resumida, el credo de los apóstoles es el credo fundamental, es el credo de la Iglesia de Roma, ¿vale? Desde la antigüedad. Y precisamente por tener la preeminencia de la Iglesia de Roma, donde está el obispo de Roma, que como sabemos es el Papa, pues ha tenido como una importancia ese credo a lo largo de la historia, ¿no? Y se ha comentado mucho. De hecho, es el credo que se utiliza también, quizás también por su manera más didáctica para desarrollar, aunque se pone también a lo largo también del catecismo con el credo de Nicea-Constantinopla. Pero digo por la forma de seguir, ¿no? Es muy sintética, está compuesto. Dice la tradición, bueno, el credo tiene un desarrollo, es de la Iglesia de Roma, tiene varias redacciones, sobre todo influida por las regiones galas, y se va expandiendo, ¿no? A lo largo de Occidente, también con los impulsos que le da después Carlomagno y todo eso, ¿no? Y se va, el credo no siempre se rezaba en la liturgia, no se rezaba, mejor dicho, en la liturgia, es una incorporación de siglos posteriores. Y la tradición, ya después la leyenda dice que los 12 apóstoles, pues cada uno dijo una frase del credo. Por eso se la llamó el credo de los apóstoles, ¿vale? Pero es el credo de la Iglesia de Roma. Vamos, se puede decir que es el credo de los apóstoles porque es la fe apostólica. Lo que pasa es que ya articulada, ¿no? Y después tenemos el credo de Nicea-Constantinopla, el largo, ¿no? Yo en mi parroquia me aprendí el largo, como diría de niño. A nosotros con Feliciano nos enseñaba el largo, ¿verdad? Cuando salí del, yo soy del, cuando salí del EPE descubrí que había uno corto, pero de principio ya me sabía el largo. Y este credo es la redacción final o cuasi final, porque después hay una incorporación posterior, ¿vale? Fruto de los concilios de Nicea, primero de Nicea, 325, y concilio ecuménico de Constantinopla, 381. En base, sobre todo desde el concilio de Nicea, está tomado
de la iglesia de Cesarea. Lo presenta el obispo Eusebio de Cesarea a los padres conciliares. ¿Sí? Y es... a mí me gusta mucho este credo, o sea, me gusta además que se rezaba antes solo en la liturgia, porque es el fruto del primer gran concilio ecuménico de la iglesia, que se celebra en Oriente, y por tanto es el fruto, vamos a decirlo así, de la unión de los obispos que confiesan una misma fe. Aunque después aquí hay unas peleas que nos veáis, ¿eh? La historia esta de los primeros siglos es de novela, de novela. Entonces, esta expresión es muy importante, el credo de Niza de Constantinopla, y no debemos de perder. De hecho, la liturgia de la Iglesia nos dice que se recomienda, no es obligatorio, no vamos a poner lo que es obligatorio y lo que no es, que en Cuaresma y en Pascua se rece el credo de los apóstoles y en los demás tiempos se rece más el credo de Nicea Constantinopla. Como comprenderéis, esto es un lío porque en un sitio se reza uno y en un sitio se reza otro. Pero bueno, esto aquí, ¿vale? Fundamentalmente, y vamos a adentrarnos ya en el credo, ¿no? Nicea Constantinopla. Quiere responder a dos cuestiones fundamentales, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Nicea, la divinidad de Jesucristo, y Constantinopla, también con ello por detrás, añade la divinidad del Espíritu Santo. Características del credo, rápidamente, para adentrarnos en el credo, ¿vale? Fundamental, señores y señoras, y todo el mundo. Estructura ternaria. ¿Qué quiere decir esto? Creo en Dios Padre, o creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿vale? Creo en el Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad. Fijaos lo que he hecho aquí queriendo. Y aquí. La Iglesia, y aquí que se ve más clara, está metida en el Espíritu Santo. Porque yo no creo en la Iglesia como creo en las personas divinas. De hecho, en latín no se dice, se dice credo in unum Deum, credo in Cristo, ¿no? Para ir rápido. Y in Espíritu Santo. No sé si he hecho bien la declinación, ¿no? Pero dice credo ecclesia. El in no está. Porque nosotros ponemos nuestra fe en Dios, que es unitrino. Y ahora vais a ver el lugar que ocupa la iglesia. Ahí lo voy a dejar para el final porque viene al final explicado. Pero esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? Cuando decimos creo en la iglesia, no es porque lo pongamos al mismo nivel de las tres personas divinas. La ponemos junto al Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. ¿Vale? Después, otra característica del credo, una de ellas, he señalado las tres más importantes. El carácter histórico salvífico. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo el credo de los apóstoles, que incide en la historia de la salvación, en la historia que Dios ha hecho con nosotros. Fijaos que creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, que se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, muere, resucita, asciende a los cielos, en el Espíritu Santo, en la iglesia, está hablando de la historia, pero de la historia de salvación. Y se adentra en desarrollar ciertos conceptos para que nosotros entendamos bien lo que Dios hace, como es el credo de Nicea Constantinopla. Y tercera característica, regula fidei. Eso quiere decir que el credo pertenece a lo que llamamos la regla de la fe. Lo que se salga del credo no es católico, vamos, para que lo entendamos. Así lo consideraba siempre la Iglesia y así lo consideramos nosotros, porque es lo fundamental, ¿vale? Es como, si tú me dices que Jesucristo no es Dios, pues mira, hijo, Jesucristo es Dios. A resumidas cuentas, ya no estoy hablando en unos ambientes donde discutamos académicamente, sino en la fe de la Iglesia, ¿vale? Es regla de fe, porque recoge sintéticamente y pertenece a esa regla de fe. Pues bien, vamos a adentrarnos en el credo. ¿Me dais 5 minutos? ¿Queréis preguntar algo? Vamos, estamos en el tiempo todavía. Yo digo para dejaros ronda de preguntas. ¿Eso que sí o que no? Cuando te refieres a la iglesia, te refieres a la iglesia como templo. Ahora te lo voy a explicar. Bueno, ahora voy a explicar la iglesia si eso me lo preguntas ahora en la iglesia, ¿vale? Bueno, vamos a adentrarnos en el credo. Voy a coger el largo y os voy a explicar por qué. Porque el corto lo tenemos más sabido y porque
me va a dar más juego para explicar ciertos conceptos teológicos un poquito por encima, ¿vale? ¿Y por qué es importante? De verdad, es el fruto de un concilio ecuménico que fundamentalmente es en Oriente, pero que también hay algunos participantes de Occidente. Y sabemos que a lo largo de la historia las iglesias de Oriente, la Iglesia de Oriente y de Occidente, pues han sufrido bastante hasta llegar a separarse, y ahora hay muchos esfuerzos ecuménicos. Y el credo de Nicea Constantinopla es un punto de referencia para los esfuerzos ecuménicos. No lo podemos olvidar. Entonces, ¿qué dice la primera parte? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e lo invisible. Nos quedamos con el Padre, ¿vale? Ahora solamente con el Padre. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Os he puesto aquí sintéticamente, ¿vale? Yo os lo explico. Lo primero, la confesión de fe en el Dios único, un solo Dios. Creo, lo que he dicho antes, lo pongo, en un solo Dios. Por lo tanto, ya está diciendo, oye, que nuestra fe es en uno solo. Recordad que los judíos eran monoteístas. Nosotros hemos heredado el monoteísmo. No al modo judío, sino que luego es el monoteísmo con la Trinidad, trinitario, ¿vale? Ahí uno diría que es el monoteísmo, nosotros heredamos. Escuche, Israel, al Señor solo tu Dios adorará, ¿no? El Señor es solamente uno. Un solo Dios. No hay más dioses. Monoteísmo. Pero que ese Dios es comunión de tres personas. Y ahora empieza. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Explicado? Por eso Dios se revela como uno y trino. Un solo Dios, tres personas. Diría San Isidoro de Sevilla la triunitas también. Esas cosas así que después empiezan a decir. Después, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ahí he puesto el Todopoderoso, el Pantocrátor. ¿Habéis escuchado alguna vez a lo mejor Jesucristo Pantocrátor o algo así? No lo sé. Que desaparece Jesucristo como en las bóvedas, así, esas imágenes así sedente, con las manos así, muchas veces, con un brillo dorado, metido en como una almendra, ¿no? Así, divina y cósmica, ¿no? Pues bien, eso hace referencia también al Pantocrátor. Es decir, el Pantocrátor quiere decir el Todopoderoso, pero no en el sentido de que Dios sea un caprichoso y haga lo que le dé la gana, sino que todo está bajo el gobierno y la providencia de Dios. Ese es el Pantocrátor. Dios está por encima, fuera del tiempo y del espacio, y a la vez todo está sometido a él. Es el Pantocrátor, lleva los hilos de la historia. Por eso es el Todopoderoso. También. No voy a entrar así en más detalle ahora, pero creo que quedáis con la idea porque es muy bonito cuando recibís el credo, próxima vez, Todopoderoso. Ya sabéis que estáis confesando también una confesión de fe en el poder de Dios y en su providencia, que todo lo gobierna y todo lo lleva hacia adelante, incluso aunque nosotros veamos que todo está saliendo mal, porque Dios ve más allá y sobre una mirada que nosotros no vemos. Después, se le atribuye al Padre la creación de todo lo existente. Hay una cosa que se llama en teología trinitaria la doctrina de las atribuciones o de las apropiaciones, que es que a cada persona divina se le asigna o se le atribuye un aspecto concreto de la historia de la salvación. Al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. ¿Vale? Eso no quiere decir que las otras dos personas no intervengan en estos aspectos, sino que es como una característica más propia, apropiación de la persona del Padre o del Hijo del Espíritu Santo. Pero todas intervienen cada una a su modo. Pues en este caso el credo confiesa que Dios es creador de todo. Quiere decir que antes de Dios, o sea, que antes de lo existente, antes de Dios no había nada, solo estaba Dios. ¿Vale? Comunión de personas y amor. Recordad lo que os decía al principio, por eso Dios en su libre designio, decide revelarse, automanifestarse, crear, etc. ¿Vale? Dios creador del todo. De lo visible y de lo invisible.
los ángeles, también. Se está refiriendo a todo lo que es invisible, Dios de la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Dios, creador de todo. Este es el primer artículo o el primer gran bloque del credo. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Y al catecismo, si vais, pues empieza a desarrollar todo lo demás. ¿Quiénes son los ángeles? La caída del hombre, la creación, las vías de acceso de la creación, todo eso, ¿no? Pero ya eso es más desarrollo. Segunda sección. El hijo. Lo he partido, ¿vale? Porque no cabe. Y aparte así hago dos secciones. La primera parte se centra, en la confesión del hijo, en quién es ese hijo. Recordad que os he dicho, el concilio de Nicea viene a salir al paso, sobre todo, de decir, oye, que Jesucristo es Dios, porque en esa época surge una herejía que se llama el arrianismo, profesada principalmente, pero por muchos, por Arrio, de ahí su nombre, que decía que Jesucristo era un hombre muy perfecto, muy bueno, en la mejor de todas las criaturas, pero el que no era Dios, que había sido creado por Dios en el cielo. ¿Vale? Entonces, no existía junto al Padre desde la eternidad y por tanto no era Dios como el Padre. Era el más perfecto que todos nosotros, que todo lo que existe, ¿eh? Pero no era Dios. Eso a resumidas cuentas, ¿vale? Y de que no se ponen de acuerdo y un montón de cosas, pues se convoca el concilio de Nicea precisamente para salir a eso. Y ahí es donde vamos a entender todo lo que viene ahora. Son las llamadas tesis antiarrianas. Esto es materia profunda, para que la apuntéis ahí. Paco, después no me rinde. ¿Y qué confesamos? Mirad, básicamente, lo primero que estamos confesando es a Jesús como Señor. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Oye, si le decimos que Jesús es Señor, Señor en el título de Dios, en las Escrituras. Y por tanto estamos diciendo que Jesús es Dios. Así lo dice San Pablo también. Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre, y en muchas otras ocasiones. Además, no solo estamos confesando eso, estamos confesando que es el Cristo, el Mesías, Jesús Cristo, que desde los primeros momentos se unen las dos palabras para hacer una confesión de fe en quién es. Nosotros creemos en Jesucristo, ¿vale? ¿Podemos decir que creemos en Jesús? Claro que sí, pero hay mucha gente que utiliza Jesús simplemente para decir Jesús fue un hombre y el Cristo es una cosa que ustedes habéis inventado posterior a su muerte y resurrección. No, Jesucristo es el que caminó y el que resucitó y el que vive ahora. ¿Vale? Confesión de fe. Hijo único de Dios. Si queréis esta foto, me decía que queréis, yo la voy parando, ¿eh? En donde queráis. Ya nos está haciendo otra confesión. Dios solo tiene un hijo. El verbo, la palabra, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna. Y es Jesús. ¿Vale? El nombre de Cristo Jesús. Uno solo. Recordad lo que dice San Pablo. Nosotros somos hijos por adopción. Que quiere decir que participamos del ser hijos del único hijo. No que somos hijos por propia naturaleza de Dios. ¿Me explico? Hijo único, el unigénito. Y ahora viene una serie de fórmulas, las voy a poner aquí para que la veamos, ¿vale? Bueno, ¿qué es todo esto que viene? Lo que nos viene a decir todo ahora es decir, Jesucristo existía en el seno de Dios Padre desde siempre, ¿vale? Desde la eternidad. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Está diciendo, el verbo está en el Padre antes del tiempo. Pues dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. No en los siglos, después de los siglos o cuando comienzan todos los siglos. Y ahora empieza Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Dios es luz, Él es Dios, perdón. Él es Dios, Dios es Padre, es Dios, ¿no? Pues Él es Dios de Dios. Igualdad. Dios es luz, pues Él es luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Y ahora dice lo famoso engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre. Esto habría que llevarse para explicarlo aquí un poco de tiempo, pero básicamente el resumen es el siguiente. Además, esto creó muchas discusiones a lo largo de la historia, no por el contenido tanto en sí, sino por
los términos utilizados, ¿vale? Para nosotros engendrar lo asociamos al embarazo, ¿vale? Pero no se refiere exactamente a eso. Aquí se hace una diferencia entre lo creado y lo engendrado. Antes del concilio de Nicea eran más bien sinónimos y no importaba cómo se utilizara. A partir del concilio de Nicea se para. Es decir, una cosa es la creación de Dios, sea visible o invisible, y otra cosa es el Hijo de Dios, que si es Dios tiene que existir desde siempre, ¿vale? Y Él recibe el ser desde la eternidad, por tanto no hay tiempo, no hay comienzo, del Padre. Esto es doctrina trinitaria que habría que meterse dentro, pero es para que entendáis. Lo que viene a decir es eso, es decir, el Hijo no existe a la vez, o sea, no se crea en el tiempo, sino que es desde la eternidad está en el seno del Padre. Y nosotros sabemos que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Un Dios, tres personas, pero que se diferencian por sus relaciones de origen. El Padre eternamente, no hay tiempo, está engendrando al Hijo, ¿vale? Y después el Espíritu Santo que procede. Pero es una eternidad, no hay tiempo. Es una forma de explicar que el Padre le da el ser al Hijo desde la eternidad. Habría que adentrarse un poquito en los conceptos. Yo lo entiendo. Si quería, nos paramos. Pero es lo que viene a decir aquí. Engendrado se reserva, en este caso, al Hijo de Dios. Todos los demás somos creados. En el credo estoy hablando, ¿vale? En la doctrina teológica y en eso. Para que no nos confundamos. Y para entender lo que viene ahora. Que además os he puesto ahí la palabra clave que armó la de Dios, nunca mejor dicho, en todo eso. El homoousios, de la misma naturaleza que el Padre, o consubstancial. Esto fue una fórmula que utilizó el Concilio de Nicea precisamente para decir contra Arrio que el Hijo recibe todo el ser del Padre. Si recibe el ser del Padre, en pie de igualdad, igual, quiere decir que tiene la misma divinidad y por tanto que es Dios. Esto lo negaba Arrio, ¿vale? Y esta palabra trajo muchos problemas, más que nada por su significado también a nivel profano que se podía utilizar de ella, ¿vale? Se mantuvo, o padres de la iglesia que la mantuvieron, y después se fue explicando y desarrollando mejor. Yo no me entretengo ahora en todo ello, pero vamos, es así, ¿verdad, Paco? Pero porque es denso, ¿no? Pero el homoousios es consubstancial, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. Tenemos que hacer un esfuerzo un poquito intelectual, quiero decir, pues nosotros nos imaginamos a nivel humano, pero hay que hacer como un paso más, ¿vale? Es una analogía, entonces tenemos que irnos más allá, son conceptos más bien metafísicos, ¿no? Que son verdad, pero que nosotros aplicamos para comprenderlo. Y el último término, la palabra creador, por quien todo fue hecho. Dijimos que el Padre se le atribuía la creación, ¿verdad? Pero el Padre crea por su Hijo. Y si crea por su Hijo, es Dios, como el Padre. En el principio el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por el Verbo. Prólogo de San Juan. ¿Sí? Dicho esto, pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Del credo. La segunda parte ya estamos casi llegando al final, que es la parte más histórico-salvífica, ¿no? Podéis echarle las fotos si queréis, después lo pasamos. Resumen, yo después lo paso si queréis, si lo queréis lo paso también. ¿Vale? Sí, todo el mundo, sí. Como empiezo un poquito más tarde, me como un poquito, ¿vale? Pero si me queréis parar, me lo decís, ¿eh? Que no tengo problema ninguno. Además, ya queda un poquito. Vamos a hacer un poquito, ¿no? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, es lo que estamos viendo ahora, y por obras del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Bueno, está hablando del por qué, a muy resumidas cuentas, porque esto también ha dado también mucho, el motivo de la encarnación del Verbo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Pro nobis et propter nostra salud. Que lo que hace es diciendo es que el Hijo se encarga para nuestra salvación, entendida, no solo como la redención, aunque aquí se da un aspecto más en ese sentido, porque está también moviéndose muy a nivel escriturístico,
de la redención en un aspecto solamente, pero en la Escritura también, y aquí también se recoge, es nuestra santificación. Ten en cuenta que el credo acaba diciendo que nosotros entraremos en la comunión con Dios. Entonces, el Hijo se encarna para redimirnos del pecado, para hacernos santos, entrar en la comunión con Dios. ¿Vale? Se habla del Espíritu Santo como aquel que es la fuerza creadora y que hace posible el misterio de la encarnación. Ojo, el Espíritu Santo, voy a decirlo un poquito así, bueno, los bruscos, nada más, no deja embarazada a la Virgen María. Por favor. Lo que se ora en el seno de María es una nueva creación. El Espíritu Santo viene a María para orar una nueva creación. ¿Me entender? No es un Dios que viene a fecundar, como en los mitos griegos semidioses, a un humano y sale después un semidios. No es eso. Es si la primera creación, el espíritu que aleteaba sobre las aguas, le da orden a la creación en el Génesis y después se insufla el espíritu al hombre, entendido como varón y mujer, ¿vale? Ahora Dios, en una tierra virgen, como el jardín del Edén, viene otra vez a posar su espíritu para crear al hombre nuevo. Cristo Jesús. ¿Entendido? ¿O explicado? Eso es en el seno de la Trinidad. No sé si me he dado a entender. O sea, lo que es creado de Cristo es la humanidad, no la persona divina, la naturaleza humana. Por eso he dicho crear al hombre nuevo en el sentido no de que sea creado la divinidad de Cristo, sino que la persona del Verbo asume nuestra naturaleza en el seno de la Virgen y así aparece, vamos a crear o como llame, el hombre nuevo. ¿Vale? Claro, una persona, dos naturalezas. La persona divina, en dos naturalezas, la humana y la divina. Pero una persona, la divina, la del Verbo. No hay dos personas. Sí, pero quiero que entendáis esto del Espíritu Santo porque además es interesante. Esto es fiable de una homilía y para un retiro espiritual sobre el Espíritu que ahora viene a nosotros y nos santifica y nos quiere hacer tierra nueva y todas las cosas que queramos decir, o transformarnos y hacer nosotros el hombre nuevo, ¿no? Después de la Virgen María, se señala a la Virgen María, nació, dice, de María la Virgen. El otro, el credo de la Pontificia de María siempre dice, ¿no? Pues precisamente para acentuar que el que ha nacido de ahí es Dios y que ha asumido nuestra casa. La Virgen ocupa un papel privilegiado en la historia de la salvación. La maternidad divina de María. Siempre vive. Por eso el credo entra, en el credo entra, porque si no, no sería posible todo lo que venía diciendo, ¿no? Y la encarnación. Se señala a Poncio Pilato para indicarnos la historicidad del acontecimiento que ha ocurrido, que no es un invento, para entendernos, o que ha ocurrido en nuestras coordenadas espacio-temporales, en los tiempos de Poncio Pilato. Podría haber dicho el del emperador tal, pero dice Poncio Pilato porque va a desarrollar también, sobre todo, el misterio de la pasión y la muerte, ¿no? Y resurrección del Señor. Y, por supuesto, se hizo el misterio de la encarnación del Verbo, ¿vale? Verbum caro factum es, ¿no? El Verbo se hizo carne, que es lo que viene a decir. Se hizo hombre. Que, por cierto, es un misterio importantísimo. La anunciación, decimos ahora, que antes sería la encarnación, porque ahora la encarnación se entiende como toda la vida de Cristo, ¿no? Un poco así, pero no, porque se puede seguir diciendo, no pasa nada. Pero que es muy importante que la tengamos presente. De hecho, en el credo hay una cosa que nadie hace en la liturgia, es que cuando se dice por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hay que inclinarse, porque se reverencia el misterio profundo e insondable del Verbo hecho carne. Y en el día de Navidad y el día de la Anunciación se arrodilla, porque es el día donde ese misterio, ¡pum!, vamos a decir, sale a la luz, ¿no? Un poco de una manera, ¿no? Eso lo podéis leer en los libros litúrgicos, no me lo estoy inventando, ¿eh?
porque le da, bueno, en la liturgia romana se le da esa intensidad al misterio de la encarnación. ¿Sabes? Otra familia litúrgica lo puede hacer de otra manera, que es totalmente coincide, pero esa inclinación profunda de nuestro cuerpo para reverenciar y adorar es el misterio por el cual lo divino se unió a lo humano y lo humano pudo entrar así en lo divino. Tercera parte, fue crucificado en tiempo de Pilato, padeció y fue sepultado. Esto lo sabemos, al tercer día resucitó. Según las Escrituras, ¿vale? Está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria a de los muertos y se reunirá. Aquí está sintetizado el carisma apostólico. ¿Os acordáis lo que os dije antes de San Pablo? 1 Corintios 15. Murió, fue crucificado según las Escrituras, resucitó según las Escrituras. Lo central, se va desarrollando hasta llegar ahí, ¿no? Es como el núcleo, ¿no? Cristo, muerto y resucitado, el centro de nuestra fe. Según las Escrituras, Dios ha cumplido lo que había prometido. Lo que había dicho en las Escrituras. Todas las Escrituras. Enviaría al Mesías, todo, ¿no? Todo eso. Cristo vive glorioso a la diestra de Dios. Es lo que dice, está sentado a la derecha del Padre. Quiere decir que ya la humanidad del Verbo ha sido glorificada totalmente. Exitus reditus he puesto ahí. Eso es, vamos, si aprendéis eso, podéis darle a cualquiera ahí. El exitus reditus. El éxito es salido de Dios y el reditus es volver a Dios. ¿No? Eso lo decían los padres de la Iglesia. Olvido, ¿no? Vuelto, perdón. Volvido. Vuelto a Dios. Vuelto a Dios. Pero es que el vuelto no en el sentido de girar solamente, sino vuelto de que entra de nuevo, retorna a Dios, ¿no? El reditus. Entonces, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, sale, se encarna y muere y resucita y ahora asciende al cielo, es decir, vuelve a entrar ahora ya con su humanidad en la gloria. Recordad lo de San Pablo, siendo de condición divina, se despojó de su rango. Pero Dios lo nombró Señor, se refiere al Padre, ya una vez que hubo muerto y resucitado, ¿no? Le dio el nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor, el nombre de Dios, ¿no? Y Cristo está a la derecha del Padre, donde tú y yo, nosotros, estamos llamados a estar, ¿no? No lo olvidemos. Por nuestra salvación. Creo. Se habla de la segunda venida, palabra técnica, la parusía, que seguramente muchos habéis escuchado. Esperamos la venida de Cristo, ¿eh? Por favor, no lo olvidemos. Que no estamos aquí para quedarnos aquí. Que con mucho que Cristo venga es lo mejor. Eso me decía un cura siempre. Y ahora digo, y es verdad. Que con mucho que Cristo venga es lo mejor, ¿eh? No nos conformemos con el ahora solamente. Queremos que Cristo venga, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ojalá eso en la liturgia lo dijéramos con todas las palabras. Ven, Señor Jesús. Si te tenemos aquí, pero no te vemos, yo lo que te quiero es ver. Es como si te llaman todos los días por teléfono, tu mejor amigo, tu marido, tu mujer, quien sea. Pues yo estoy harto de hablar por teléfono ya. Ven ya que te quiero ver. Me explico, ¿no? Y unirme a ti. Cada uno en el ámbito de relación que sea, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Ven, Señor Jesús, esperamos la venida gloriosa de Cristo, ¿eh? No nos olvidemos. Y deseémosla, pidémosle al Señor que la deseemos. Viene el Adviento pronto para esperar la segunda venida de Cristo. No solo para prepararnos en la Navidad, para esperar la segunda venida de Cristo. Adventus, Adviento. Y finalizamos la parte del Hijo con el triunfo de Cristo. Y su reino no tendrá fin. Recordad lo que el ángel le dijo a María, que de ella iban a nacer un descendiente de la casa de David que reinaría para siempre. Era la promesa que se le había hecho ya. Antes en el Antiguo Testamento se había hecho. Dios había hecho. En su dinastía. Se cumple en Cristo. Bien, pues estamos llegando al final. Después viene el Espíritu Santo, que el gran olvidado, que se desarrolla sobre todo en el concilio de Constantinopla. De Constantinopla. Sí, del primero de Constantinopla. Exacto. Es que ya el de los concilios es un lío. Pero bueno, estos son sagrados, esto no se puede suspender.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Qué? Sí, claro, hombre, esas patadas me Entonces, si me pegáis, vamos. El Espíritu Santo es llamado Señor como el Padre y como el Hijo. Volvemos a aplicar un título, ¿no? El título de Dios, Señor. Por tanto, ya estamos haciendo la confesión con el Espíritu Santo como una de las personas de la Santísima Trinidad en pie de igualdad al Padre y al Hijo. Me he explicado la génesis histórica, ¿vale? Para llegar a esto también. Cómo se va para formularlo así, ¿no? Pero vamos, dice San Pablo, el Espíritu también, el Señor es Espíritu, ¿no? Hay como hay Juan también en algunos momentos, ¿no? En fin, todo esto. Entonces, título divino y fuente de toda vida. Al Espíritu Santo se le atribuye sobre todo la vida, la santificación. Recordad lo que he dicho de la creación, la nueva creación. Cristo que obra toda su vida por el Espíritu que es el que es la vida del alma de la Iglesia, ¿no? El que hace posible que se obren los sacramentos. Todos los sacramentos conllevan una invocación del Espíritu. Antes de la consagración, cuando te vas a confesar, todo, hay siempre una invocación. Sin el Espíritu no hay vida, no hay sacramento. Cristo actúa por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Después, que procede del Padre y del Hijo. Esto en el credo de Constantinopla no estaba, se añade posteriormente, era que procede del Padre. Se añade a raíz de los concilios, el concilio de uno de los concilios de Toledo en Occidente. Y esto ha creado una polémica, de hecho fue uno de los argumentos usados para el cisma entre Oriente y Occidente en el siglo XI. Pero que es verdad, ¿eh? Era más bien una, vamos a decir, una incomprensión de mentalidades y de cultura, la latina y la griega, aparte de otras cosas más, que tal, ¿vale? Entonces, eso se añade después al credo, y es que procede, esto está haciendo referencia, ¿os acordáis lo que decía antes de engendrado, no creado? El Hijo procede del Padre. Aquí está haciendo referencia a la procedencia en la Trinidad del Espíritu Santo. ¿Quién le da el ser al Espíritu Santo? Eternamente, nunca lo olvidamos, ¿eh? No hay tiempo. ¿De quién procede? Decimos del Padre y del Hijo. ¿Sí? Pero no de la misma forma que el Hijo, porque si no sería Hijo. Por eso aquí venían las disputas teológicas. Por eso decimos que el Hijo es engendrado y el Espíritu es, vamos a decir, expirado. En latín dice procedit en ambas, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso las disputas entre los griegos que decían, oye, que estoy utilizando la misma palabra que para lío, pero esto cómo puede ser, esto es una herejía. Oh. Y ahí se liaban todos a pegarse tortas. Y literales, ¿eh? Pues podemos decir también que procede del Padre por el Hijo. Después, la homotimía. Vamos a terminar ya. Que os veo ya cansadito, que la clase está intensa. La homotimía recibe una misma adoración y gloria. Homotimía significa misma adoración. Es la forma para confesar en el credo la igualdad de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú recibes la misma adoración y gloria que el que está al lado, quiere decir que tú eres igual que el que está al lado, ¿no? En rango de honor. Por tanto, si está al lado Dios, tú eres Dios. ¿Vale? Y que nos habló por los profetas. Es decir, que el Espíritu es aquel que nos ha hablado por todos los autores sagrados, por todos aquellos que nos han hablado de parte de Dios. ¿Vale? Sigue hablando. Y llegamos al último gran artículo que entra dentro del Espíritu, ¿vale? ¿Por qué decía eso? Lo voy a explicar rápido. Ahí viene. Porque la Iglesia, nosotros, nuestro objeto de fe es Dios. Recordad lo que decía de la Dominus Jesús. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Sacramento hace referencia a algo visible y a algo invisible, ¿no? En la definición tradicional de los 7 sacramentos. Y aplicado a la Iglesia, hace también referencia precisamente a eso. La Iglesia es el lugar donde el Espíritu desarrolla y hace brotar toda la vida. Por eso va unida. No, yo no creo en la Iglesia igual que creo en el Espíritu, como objeto de fe, sino que en la Iglesia yo creo porque es el lugar donde el Espíritu manifiesta su vida.
los sacramentos, la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es que en el lenguaje castellano, en el español, decimos creo en la iglesia. Por eso nos cuesta entenderlo. Pero yo lo que me estoy haciendo referencia es al nivel del objeto de la fe. O sea, no es, todo lo que no sea Dios es en cuanto a Dios, para que lo entendamos. En último término, mi confianza está puesta en Dios. Que Dios ha querido salvarnos y convocarnos en iglesia y darse por medio de la iglesia, por eso yo estoy en el cuerpo de la iglesia, pero no como objeto último de mi fe, porque es Dios el objeto, si se puede decir objeto, porque como un objeto, ¿vale? En concepción de creencia. Entonces la iglesia es el lugar donde el Espíritu manifiesta todo su poder y su esplendor, ¿vale? Visible, la estructura de la iglesia visible, e invisible, más allá de la estructura visible de la iglesia. Es un poco por donde iba antes la pregunta, pero a través de ella, como decía la terminología. Nunca lo olvidé. Las notas de la iglesia, y vamos acabando ya, una santa católica y apostólica. Hay una de esto de eclesiología. Sí, ¿no? Pues la explicará mejor la iglesia en la parte de la eclesiología. Una sola iglesia, que es católica, se refiere a la universalidad, tanto geográfica como de la salvación, apostólica, santa, formada por pecadores, pero santa, porque es santo el fundador y santo quien la santifica, que es el Espíritu, y apostólica, porque está cimentada sobre la fe y la roca, sobre la fe de los apóstoles que hemos recibido. El bautismo, se nombra el bautismo por la sencilla razón de lo que he ido diciendo antes, el bautismo es puerta de salvación, está unida a la confesión de la fe y el perdón de los pecados. El bautismo otorga el perdón de los pecados, ¿eh? Es que el que se bautiza de adulto se le perdonan todos sus pecados. El sacramento de la reconciliación es la segunda tabla de salvación, decían los padres, y viene después y ligado al bautismo en ese sentido, pero el bautismo es el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Llamados a resucitar con Cristo, nunca lo olvidemos. Cuando vayamos a un entierro, la gente se asusta muchas veces porque se habla de la resurrección del muerto. Es que se habla de la resurrección del muerto también, porque es lo que creemos. Venimos a rezar para que, si no hay un pecado, Dios lo perdone, toda la bienaventuranza, y el día que Él vuelva glorioso, resucite glorioso también nuestro hermano. Pues si no, nuestra fe va. Y la vida eterna o perdurable, es decir, la vida sin fin, junto a Dios y con Dios. De Dios volvemos a Dios. Pues amén y muchas gracias. Disculpa que vaya a alargar un poco más, pero al empezar más tarde y todo... Esperarse un segundito, nos vayáis. Si alguien tiene alguna pregunta, un segundo. Estoy contento, ¿eh? Si Paco me da permiso. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, aprovechad. Ha estado todo muy claro, ¿no? No vamos a tardar. Vale, hasta luego. Como veréis, lo que estamos intentando desarrollar no son charlas, sino que son clases Te voy a corregir. para que realmente profundicéis en lo que es la fe. Cuando hablaba Juan José de el filioque, el homoousios, todas las controversias con Arrio, todo el tema del desarrollo del credo y cómo se ha llegado al desarrollo de ese credo. Evidentemente, esto no es una charlita. Uno, cuando te escucha y cuando ha sido profesor tuyo y compañero tuyo y eso, pues se siente orgulloso de ver que hay gente súper preparada en nuestra diócesis. Pero, y a lo que yo quiero que toméis conciencia, estos no son charlitas. Este curso está pensado, y lo hemos pensado desde el Instituto Teológico, para que realmente profundicemos y ahondemos en nuestra fe. De tal manera que cuando estemos en la celebración, en la misa, en un bautismo, y recemos el credo, sepamos, porque decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo que procede del Padre, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo.
Entonces se trata de que a lo largo de este año, que profundizaremos primero en la parte dogmática, después en la parte litúrgica y por último en la parte, ¿cuál era? De Sagrada Escritura. No, primero era la Sagrada Escritura y después liturgia. Pasando por todo eso, realmente nosotros y vosotros tengáis una base sólida de nuestra fe. No se trata de venir y decir, mira, voy a escuchar una charla bonita sobre lo que decía antes Juan, ¿no? Qué bonito es el hecho de que el Espíritu Santo fecunde la tierra virgen, el nuevo Edén, que es María. Sería precioso para dar una charla, pero no se trata de eso. Se trata de profundizar en el misterio de nuestra fe. Así que, si Dios quiere, nos vemos dentro de un mes para seguir profundizando en todas estas cosas. Si alguien no ha hecho la inscripción y quiere hacerla, pues evidentemente ahora en un momentito habla con Héctor y la hace. Y los que nos seguís por internet, pues disculpad las molestias que hemos tenido hoy por culpa de la técnica. Hemos puesto cables a ver si conseguíamos arreglarlo y eso, pero no ha habido manera. El próximo día intentaremos que funcione mejor, y no tengamos que usar el aire. Así que, ¿quiere dar usted la bendición, Padre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Nada, que vaya en paz. Vamos a dejar de